Buen día a todos. Hablaremos sobre los conceptos de la revolución industrial y la introducción a la historia. Vamos a ver una pequeña resumen de la historia sobre las organizaciones industriales aplicados en su desarrollo a partir del siglo XVII y XVIII. Aquí van a hablar un poquito de los burgueses, de cómo se desarrolló al principio del siglo XVII, cómo la jerarquía pasó a la monarca y fueron enfocados al desarrollo artesanal. Los artesanos fueron contratados y utilizados a manera de producción. En estas se enfocan en reglamentos y leyes que aplican. A continuación presentaré un pequeño video para que vean una resumida sobre la historia de este mismo. En América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, por el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España, y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Aquí sobre el desarrollo de los burgueses, una lectura pequeña sobre cómo los burgueses a los proletariados, que eran los plenos de abajo, los, los pagaban y los disfridaban para poder trabajar. En pocas palabras, los explotaban y están diciendo que aquí, por los proletariados, para poder mejorar, trataban de hacer unas formas de cicatrización a los trabajadores. Pero por lo general se les pagaban de 14 horas de trabajo a 10 horas debido a su jornada laboral. Y se trabajaban en condiciones muy poca higiénicas. Grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía... Como aquí voy a repetir, la burguesía, que eran los famosos aristócratas, se transformaron, pues, pero igual los cleros, que eran los trabajadores, pues siguieron igual, no hubo mejora. Aquí en este tiempo, a mediados de este siglo, aparecen los primeros conceptos basados en la industrialización, que se conocen por los aspectos de todos los inventos terminados que arrastraron a esas empresas tradicionales, que hace el cotejo del personal, pues
tomaron cuenta y acciones. Como voy a repetir, a principios del siglo XVII y XVIII, las primeras industrializaciones se veían que eran totalmente artesanales, eran prácticamente, era pura mano de obra, pero se enfocaban en hacer metas en las cuales los burgueses aplicaban ciertos reglamentos para los estándares de producción. Obviamente, pues los trabajadores o burgueses, que eran los clase más baja, pues les tocaba hacerlos cumplir las metas que se les aplicaban para poder ser estándares de producción que se les regía en ese tiempo. Aquí vamos a ver principalmente algunos aportes de Taylor. Vemos que Taylor tiene aportes en la ingeniería industrial, en producción laboral, análisis de tiempos y movimientos, control de calidad, estudios simplemente intensivos, seguimientos metódicos seguramente acorde al método científico y precursores de auténtica revolución mental en precedentes y ámbitos de ingeniería industrial. Se le conoce como organización científica de trabajo. Estos fueron uno de los principales aportes que se dio Taylor. También hay otros que son un método de estudio intensivos, aportaciones que fueron dadas por el mismo autor, que era más enfocada más en producción, en calidad de productos y darle seguimiento para poder controlar unos estándares. Después de que él realizaba ciertos estudios enfocados al producto, que es lo que se miraba, realizaban estudios y después de estas algunas jornadas de trabajo sostuvieron mejorar la producción. También realizó un pequeño estudio en donde se enfocaba que eran alrededor de 200 trabajadores que excavaban una ¿cómo se llama? Sí, como una cuenca. Entonces él vio que algunos trabajadores eran más corpulentos y ocupaban tirar más tierra, pero era poco eficiente su movimiento. Y los trabajadores eran trabajadores flaquitos que hacían movimientos más prácticos, más rápidos, pero batallaban más. Entonces él decidió hacer un estudio de cómo poder mejorar. Entonces, para poder mejorar a los trabajadores, aplicó de ser herramientas adecuadas para cada trabajador, así poder utilizar en ese movimiento, pues podemos tener un seguimiento técnico de aseguramiento acorde a los métodos científicos que él aplicaba. También podemos hablar de masa producción, la masa, producción en masa, perdón, y un nuevo escenario por lo general en la masa de producción, el mercado de absorción de todos, cuanto más se produce, pues mayor es el beneficio para el dueño de la empresa, la producción en calidad, personal cualificado para hacer el producto y buenas tecnologías. El motor de electro son sus técnicos. Ahorita vamos a ver un pequeño video de cómo podemos hablar de producción en masa. La producción en masa. Hola, ¿cómo estás? Apuesto que estás viendo este video en una pantalla de teléfono, computadora o televisión. Bueno, pues ¿qué pensarías si te dijera que ninguno de estos aparatos pudo existir sin la llamada producción en serie? Esta producción en masa es lo que permitió a las sociedades transformarse en tristes ciudades donde solo lo rico producción. Les presento a Enrique, o para los cuates Henry. Él tenía una idea en mente que siempre le quitaba el sueño. Deseaba que todos en el mundo tuvieran uno de esos novedosos, aunque todavía no inventados, automóviles marca Ford. Pero cuando fue con algunos inversionistas, estos le dijeron que, además de ser una idea extremadamente descabellada, costaría una fortuna, ya que producir autos uno por uno es extremadamente tardado y poco redituable. Y recuerden, son los años 1900 exactamente, y hacer robots para hacer trabajos humanos extremadamente monótonos y pesados simplemente es imposible. Fue así que Enrique se fue a llorar a su casa por no lograr el contrato que haría que se cumplieran sus sueños de su vida. Y la verdad es que todo pudo terminar ahí, permitiendo que la historia olvidara a Henry Ford, dejando que el tiempo se llevara sus sueños y esperanzas. Pero así no es como actúan los ganadores. Así que dejó de estar tirado en su cama ayer para trabajar.
tenía que diseñar una manera más eficiente y barata de producir sus autos para que todo el mundo que todo fuese más rápido, sino que aumentaría exponencialmente la cantidad de agua distribuida y disminuiría el dinero requerido. Bueno, esto es casi exactamente lo que pasó en la industria del automovilismo con nuestro amigo Enrique Ford. Él decidió que en vez de contratar a mucha gente para que armara autos uno por uno, modernizó la fábrica para que distintas personas hicieran trabajos pequeños pero importantes al mismo tiempo. Es decir, mientras unos solo construían volantes, otros ensamblaban motores, pero también había personas vulcanizando ruedas y ensamblando los mismos autos. Uniendo todos esos trabajos en uno solo, se pudieron producir cientos de autos al día en vez de unas simples decenas. Pero no solo eso, sino que esta acción abarató muchísimo los costes de producción. Esto en muy poco tiempo fue un éxito, permitiendo que el modelo T se conociera como el vehículo universal, logrando el sueño de Henry Ford hasta la actualidad. Y si no me crees que la producción en masa es mucho más eficiente, aquí te preparé una... Aquí lo que estamos viendo es base al desarrollo de Henry Ford. Henry Ford fue uno de los primeros pioneros en la producción en masa en su fábrica, tomando en cuenta el desarrollo de la producción en volumen. Él tomó los ciertos caracteres y fabricó una línea de producción que para él era más eficiente producir, y hacer de esta manera, pues te damos cuenta que es el mercado lo absorbe todo. Entonces significa que prácticamente él, entre producir más, pues da más beneficio, y entre más beneficio la empresa, pues más ganancias termina. Un nuevo escenario. Sabemos que para el futuro hay nuevas competencias. El mercado se encuentra saturado de producción. Hay leyes que oferta y demanda bajo el lado de precio y la cantidad de producir. El cliente exige mucho más sobre un producto de calidad, precio y plazo a corto plazo. Y la competencia es brutal. Eso es un escenario que se está presentando, tomando en cuenta las adversidades en el mercado. Pues ya saben que los precios, que siempre el cliente pide un precio más bajo, la empresa pues trata de tener un mejor beneficio en margen, y teniendo en cuenta de no perjudicar tanto la calidad, porque también puede producirme más, pero con poca eficiencia de calidad. Teniendo en cuenta también, a veces te piden cortos plazos, que es lo que quieren, que produzca rápido, pero pues la empresa no puede hacerlo con poca calidad. Entonces también puede saturar el mercado de producción. La época dorada. Ya en la época dorada, ideales como unos conceptos básicos sobre la industria es idealistas claramente definidos: sentido común, consejo competente, disciplina, honradez, registro, fiables, inmediatos y ordenados, distribución de órdenes de trabajo, estándares y programación, condiciones estándares, operaciones estándares, instrucciones prácticas estándares escritas y premios al eficiente. Estos son uno de los principales conceptos base a la época dorada, que es lo que trata en sí decir todo el texto, que base a esos conceptos pueden tener una mejor producción, mejor control del producto y tener un mejor estándar para poder finalizar y ser más eficiente. Como conclusión, pues realmente el concepto de la industrialización es un campo bastante extenso. Como Taylor lo dijo, pues Taylor nos dio bastantes puntos, que es lo que para mejorar la producción. En final, todos los conceptos, si los podemos aplicar a la industria, tenemos cuenta de cómo fue actualizándose la industria y cómo ser más eficientes en los productos, en tener mejor calidad, mejor eficiencia, ser más productivo y tener contra las ventas la fuerte la demanda del producto y tener un margen de ganancia mejor, y cumplir al cliente lo que está pidiendo en el producto. Por mí sería todo. Fue un gusto. Me llamo Antonio Gómez Estrada, en la materia de gestión industrial, y es un placer. Gracias.